Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a ir directamente a Metetí a hablar con los responsables de Médicos Sin Fronteras. Este grupo de personas de atención médica que lo hace alrededor del mundo se han instalado en Panamá en 3 puntos claves para poder atender a los migrantes que vienen principalmente. Los que salen de la densa y peligrosa selva darienita son los que más patologías presentan, no solamente físicas, sino también mentales, y son quienes reciben también las denuncias de lo que pudo haber ocurrido en el camino. Quiero recibir con muchísimo gusto a Guillermo Girones. Guillermo es el coordinador del equipo médico de Médicos Sin Fronteras en Panamá. Él está en Metetí, Darién, en este momento, y le quiero agradecer muchísimo que nos haya dado un espacio en esta ocupada agenda que sé que la tiene y con bastante trabajo. Gracias, don Gilberto. Bienvenido, Guillermo. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Guillermo, me gustaría saber principalmente, pues para poder ya entrar al tema directo, tal vez es un poco abrupto decirlo así, pero ¿cuáles son las principales patologías que presentan los migrantes que van llegando? Me imagino que todos vienen de la selva, ¿no? Muchas gracias, Nia. Como bien explicabas, ¿no? Nosotros atendemos en 3 puntos, en Bajo Chiquito, las estaciones migratorias de San Vicente y Lajas Blancas. Bajo Chiquito es el primer punto donde llegan los inmigrantes. Llegan luego de 5 a 7 días caminando por la selva de Arenita, que como ustedes conocen es una selva densa, una selva difícil de atravesar, y entonces lo que vemos principalmente son cosas derivadas de un camino muy duro. Vemos muchos inmigrantes con lesiones en los pies por quemaduras, rozaduras, etcétera. Vemos muchos pacientes, muchos migrantes con problemas gastrointestinales derivados de beber agua del río, de no comer correctamente, y pacientes con afectaciones respiratorias por lo mismo, ¿no? Por dormir mojados, atravesar ríos, etcétera. Es importante entender que cada vez más hay más niños y familias atravesando el Darién, ¿no? Por lo que vemos muchos niños con afectaciones de diarreas, infecciones respiratorias. Exacto, a eso íbamos. O sea, en estas olas últimas hemos visto no solamente varones o mujeres, pero hay una gran cantidad de niños, y incluso UNICEF ha alertado acerca de este fenómeno. Me gustaría entender estos niños cómo lo pasan en el camino y qué tipo, ya nos ha hablado de las afectaciones físicas, pero qué tal las mentales, qué tipo de patologías mentales pueden llegar a presentar cuando cruzan esa gran amarga experiencia. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Ya que sacas el tema de la salud mental, ¿no? La salud mental es una de las partes prioritarias que damos atención, primero a las familias, ¿no? Muchas veces los padres tienen un sentimiento de culpabilidad enorme al haber expuesto, ¿no?, a sus hijos a un trayecto tan duro, ¿no? En que además muchas veces han habido robos, han habido agresiones sexuales, entonces esto genera un sufrimiento enorme. Luego los niños, yo creo que, bueno, al final lo bonito de la infancia es la inocencia, ¿no? Muchas veces los niños no son muy conscientes de lo que está pasando, ¿no? De hecho, cuando vienen a la consulta parece casi como un juego. Lo que sí que es verdad es que nosotros sí que nos damos cuenta, pues, que hay niños, ¿no?, que los padres refieren que no están como siempre, que tienen cambios de humor, y es un poco la respuesta adaptativa que ellos dan, ¿no?, al haber estado expuestos a algo tan estresante como atravesar de 5 a 7 días la selva. Claro, pero digamos que eso, el cambio de humor yo creo que es lo menos que puede presentar un niño después de pasar por ese trayecto. Es decir, eso puede tener algún trauma asociado, también depende de la edad. ¿Cuáles son las edades que están recibiendo de infantes? Mira, de edades recibimos de todos. Mira, recibimos desde mujeres embarazadas, incluso hemos tenido que atender, creo que han sido 2 o 3 partos en el mismo Bajo Chiquito. Atendemos a neonatos, bebés de menos de un mes de vida, niños muy chiquitos, niños que las madres han tenido que parar de dar la lactancia materna y que necesitan tener leche para poder alimentarlos, niños de menos de 5 años, adolescentes. Es que hay, como decíais antes, ¿no?, y avisado UNICEF, hay muchas familias cruzando el Darién, ¿no? Entonces tenemos todos los rangos de edad.
Y sobre todo, claro, los niños son más sensibles, ¿no?, a las alteraciones, ¿no? Un niño que no se alimenta, pues tenemos muchísimas diarreas, muchas infecciones respiratorias de niños que han dormido o han estado mojados durante 5 o 7 días, atravesando los ríos o por la lluvia, ¿no? Estamos en época de lluvias y, claro, caminar con la lluvia sin un lugar para alojarte, pues todo esto provoca que hayan muchos niños con alteraciones médicas. Sí, no, además que es un camino sumamente hostil, que tienen que irse prácticamente guiados por otra persona que lo conozca, porque no es una trocha por la que uno puede recorrer que está marcada. ¿Qué ellos cuentan acerca de los llamados coyotes o las personas que las acusan también del delito de trata de personas o de tráfico de personas? La verdad que a nosotros no nos llega mucha información sobre los coyotes, lo que sí que nos llega información es sobre la ruta, ¿no? Es una ruta que no está guiada y nos llega mucha gente o que tiene lesiones por caídas o incluso situaciones muy dramáticas de gente que ha muerto en el camino por caídas en medio de la selva, en puntos que no sabemos dónde están y que no se puede hacer una evacuación, ¿no? Esto sí que lo reportan. Y luego también han reportado mucha violencia. De hecho, como ustedes saben, que anunciamos hace un mes, ¿no?, que teníamos muchos casos de violencia sexual. Desde el inicio de intervención tenemos 250 casos de violencia sexual, que es una barbaridad. También hay que decir, ¿no?, que creo que hay un cambio positivo. En el último mes solo hemos atendido 7 casos de violencia sexual. Siguen siendo muchos porque no tendría que haber ninguno, pero es verdad que comparado con los 250 que hemos reportado en 4 meses, es un cambio de tendencia. Ahora, a ver, esos 250 casos de violencia sexual, ¿ustedes los recibieron como denuncias o hubo algún tipo de corroboración médica al respecto o cómo se contabilizó esta cifra? Bueno, nosotros estos casos son casos detectados por nuestro equipo de médicos y psicólogos que dan atención en Bajo Chiquito en estaciones migratorias. Suelen ser migrantes y cuando vienen a la consulta directamente nos reportan lo que ha pasado y nosotros damos una atención integral porque es tan importante como la parte médica para prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazo como la parte de salud mental. Y somos nosotros quienes hacemos el examen médico, quienes acompañamos a los sobrevivientes de violencia sexual y hacemos una atención integral. Sí, pero estas personas en algún momento dado denuncian formalmente los hechos. Esto depende porque al final hay que entender, ¿no?, que los inmigrantes lo que buscan es seguir en la ruta cuanto antes mejor. Entonces, mucha gente no quiere denunciar. Es verdad que hay que destacar, ¿no?, que desde hace un mes el Ministerio de Justicia ha puesto un equipo de fiscales en Bajo Chiquito, que esto facilita mucho que el proceso sea más rápido y que porque la gente puede denunciar o reportar. Lo que ahora sí que pasa es que la gente tiene más facilidad para reportar, porque ya no significa tener que trasladarte a Metetí. Nosotros lo que siempre decimos es que hay que evitar la revictimización de los sobrevivientes de violencia sexual. Sí. Entonces hay que destacar que con la colaboración del gobierno que ha mejorado mucho, ¿no? O sea, que hay un fiscal en Bajo Chiquito, yo creo que era algo muy necesario y que puede ayudar mucho a crear una ruta segura, ¿no?, que es lo que nosotros siempre decimos, que la ruta del Darién es dura por la parte física, pero que por lo menos que sea segura, que no haya ni robos ni violaciones. Correcto. Déjeme hacer una pausa, don Guillermo. Vamos a un breve espacio comercial y regresamos enseguida con más de Médicos Sin Fronteras, directo desde Metetí, contándonos de viva voz lo que se vive en este lugar y la forma en que se ve el panorama, un panorama que en Panamá no estábamos acostumbrados a ver por el flujo migratorio que hemos recibido en el último año. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continuamos la entrevista con don Guillermo Girones. Él es el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Panamá. Está en Metetí, Darién, en este momento. Vamos a continuar. A ver, hay algunas dudas que surgen con respecto a la situación de las denuncias de violencia o de abuso sexual. No es desestimar jamás el relato de ningún migrante que narre una situación así, pero también hay que entender que parte de, según lo que yo he estudiado, cuando una mujer llega a Estados Unidos con ese tipo de narración y tiene cómo comprobarla, también le ayuda a obtener una visa humanitaria más rápido.
eso forma parte también de algunas estrategias que utilizan algunas personas para poder que cuando lleguen allá no les hagan tantos problemas. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se comprueba? O no vamos a ir para la selva a comprobarlo, ni ninguna de esas cosas, para nada, ni tampoco vamos a tratar de revictimizar a la víctima, a la persona que sufrió. Pero, ¿cuál es la forma en que se puede validar este testimonio médicamente? Bueno, yo creo que aquí es lo contrario. Mucha gente no quiere venir a denunciar lo que le ha pasado porque tiene miedo de denunciar y porque no quiere que su familia lo sepa. Nos pasa lo contrario, ¿no? Cuando tenemos a gente que nos vienen, muchas veces preguntamos si había más mujeres en el grupo, porque tenemos que decir de los 250 casos, 245 han sido mujeres. Cuando preguntamos si habían mujeres, suelen decir que sí. ¿Y por qué no vienen? Porque no quieren denunciar, porque no quieren que las veamos, bien por vergüenza de que lo sepa la familia, porque muchas veces viajan con sus maridos, o bien porque quieren evitar el trauma. Entonces, que además yo también doy atención médica, los testimonios que tenemos son tan fuertes que la gente no está buscando un papel para llegar a Estados Unidos, sobre todo porque aquí la gente aún ve muy lejos lo de Estados Unidos, ¿no? Estamos al principio de la ruta. Claro. Entonces, y luego aparte que nosotros a todos los pacientes hacemos una exploración física, que no siempre una violación tiene que tener agresiones, signos, pero sí que hemos visto gente con sangrados vaginales activos, secundarios a una penetración, muchos moratones, me refiero. Aparte que hay una evidencia física muchas veces, ya le digo, nos pasa lo contrario, ¿no? Que de hecho ahora tenemos un equipo de promoción de la salud para animar a la gente a que es un sitio seguro, que vengan a la consulta porque podemos evitar tener un VIH, podemos evitar un embarazo, podemos evitar unas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, más bien es lo contrario, que creemos que mucha gente no ha llegado por el miedo, ¿no?, de compartir esto y un poco por la vergüenza que la persona siente luego de haber vivido algo tan traumático, ¿no? Y desde que se instaló el Ministerio Público en Panamá, de Panamá y en la zona, para precisamente recibir ese tipo de denuncias y hacer las investigaciones, ¿tiene idea si eso ha cambiado en la percepción del migrante en acudir a la autoridad? No, por supuesto. Yo creo que es un gran avance, como os decía. Creo que gracias a la colaboración de todos los actores que estamos actualmente en Bajo Chiquito, ¿no?, como la Fiscalía, Senafrón, el MINSA y nosotros, vemos un cambio. O sea, la situación ahora es mucho mejor que hace un mes. Lo que no quita que sigamos recibiendo casos. Yo, por ejemplo, la última semana vuelve a haber un aumento. Última semana solo 5 casos. Sigue siendo inaceptable, pero siendo inaceptable es un cambio a mejor comparado a donde venimos. ¿Y qué es lo que narran estas víctimas? Es decir, por lo general todo mundo tiene pues datos comunes en sus narraciones, por ejemplo, a cuánto estaban del lugar a donde ocurrió o a cuántos días para llegar acá, porque recuerda que encontrar un sitio en una ruta de este trayecto es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es el denominador común de lo que ellas dicen? A ver, nosotros lo que sí que tenemos, o sea, lo que nosotros como médicos registramos, ¿no?, y lo que nos interesa, ¿no?, es cuando ocurre, ¿no? Si ocurre en menos de 72 horas, podemos prevenir el VIH, ¿no? Podemos dar profilaxis, ¿no? Entonces, el 80% de nuestros casos son antes de 72 horas. Luego, ¿dónde se produce? Esto sí que lo está haciendo la Fiscalía más que nosotros, pero sí que es muy difícil porque, claro, el inmigrante no conoce la selva del Darién, entonces ellos se guían por horas caminadas, por referencias que son difíciles. Yo creo que eso es uno de los retos, ¿no? Y que yo creo que está viniendo muy bien que con Fiscalía, a través de los testimonios, se está intentando acotar dónde es. Pero es difícil por esto, porque los inmigrantes al final no conocen bien la ruta. Pero no se sabe si es del lado panameño o del lado colombiano. No, es lado panameño seguro porque ocurren a menos de 3 días de Bajo Chiquito. Entonces, lado panameño seguro. Eso es seguro porque es lo que nosotros vemos por el espacio de tiempo para dar una profilaxis de VIH. El 80% es a 3 días máximo de Bajo Chiquito. Y todos, digamos que narran a la misma persona o a personas con las mismas características como los agresores. Bueno, lo que narran la mayoría suelen ser grupos de entre 8 y 10 personas que van tapados y que van con armas de fuego y armas cortas. Eso es lo que narran la mayoría. Es un patrón bastante común. Y difícil de encontrar realmente.
O sea, la presencia policial en la zona podría minimizar esto, podría ser parte de la ruta segura, presencia de unidades de Senafront por ahí. Bueno, nosotros somos médicos, ¿no? De hecho, somos Médicos Sin Fronteras. Pero claro, yo creo que todo lo que sea una ruta segura implica pues una mayor vigilancia, poder hacer una denuncia. Ya le digo que gracias a la colaboración de todo el mundo podemos decir que el último mes hay un cambio a mejor. Insuficiente aún, pero a mejor. ¿Pero un cambio a mejor en qué sentido? ¿En que hay menos denuncias o un cambio a mejor en qué? Un cambio a mejor en que nos han llegado muchos menos casos. Mira, del 1 al 17 de septiembre a nosotros nos llegó a Médicos Sin Fronteras 82 casos. Ajá. En el último mes nos han llegado, creo que eran 7, porque me faltan un poco las estadísticas de esta semana, pero creo que son 7 en un mes. Claro, es un cambio positivo, la ruta es más segura. Claro. Bueno, pero ¿a qué atribuyen esta disminución? Bueno, yo la atribuyo a una colaboración de todo el mundo. Está la Fiscalía presente, yo creo que posiblemente Senafront ha reforzado sus destacamentos. Yo es lo que le atribuyo, ¿no? Que al final también se puso en el foco lo de la violencia sexual, ¿no? Que salió mucho en los medios, también sí. Yo creo que ayudó, ¿no? A que la gente supiera que esto está pasando y que puede tener consecuencias. Entonces, el cambio es muy a mejor, aún insuficiente, porque tendríamos que llegar a que no hubieran casos de violencia sexual, porque solo un caso ya es un drama, claro. Y más teniendo en cuenta que afecta muchas veces a menores, ¿no? Es que es algo muy triste, ¿no? Entonces... Total, hemos visto narraciones muy crudas y muy desgarradoras, de verdad, que en serio que uno no entiende cómo es posible que esto pueda ocurrirle a alguien. Déjeme hacer una pausa, don Guillermo, una pausa rápida, regresamos rápido con más de esta entrevista hasta Metetí, en la estación de Médicos Sin Fronteras. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía del Polígrafo. Hablamos con don Guillermo Girones. Él es médico de Médicos Sin Fronteras, es el coordinador del equipo en Panamá y es un gusto tenerlo para darnos una idea de ese pantallazo que ustedes viven todos los días allá. ¿Cómo es un día de ustedes, los Médicos Sin Fronteras, allá en Darién? Bueno, como antes decías, son días intensos, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, la media de consultas diarias que atendemos el Ministerio de Salud y Médicos Sin Fronteras en Bajo Chiquito son 250 pacientes al día. ¿Por médico? No, por médico no, por el equipo. El equipo suele estar compuesto por 3 médicos, 2 psicólogos y una enfermera, pero es un volumen muy alto, en una zona muy remota, que no hay que olvidar, ¿no? Que la mayoría de cosas que vemos es atención primaria, pero también tenemos evacuaciones urgentes. Y hacer una evacuación urgente desde Bajo Chiquito significa un traslado en piragua por el río Duquesa de 3 horas, llegar a Metetí, estabilizar al paciente y si necesita una atención más avanzada, referir hasta el Hospital del Chepo, que está a 3 horas, ¿no? Entonces es un poco un gran reto. Entonces, sobre todo en Bajo Chiquito es constante, trabajamos todos los días de la semana. Por la noche, cuando hay urgencias, abrimos el centro de salud. Entonces, es muy intenso y luego una carga emocional muy fuerte, ¿no? O sea, Exacto. Las historias de vida que nos llegan son muy duras. A ver, narre algunas historias, doctor, narre algunas historias para poder ilustrar al público de qué es lo que está pasando ahí. Bueno, mira, yo tengo un ejemplo que hará como cosa de un mes, ¿no? Con todo el pico que teníamos de violencia en la ruta, de robos, violencia sexual. Hablé con un chico haitiano que hablaba muy bien castellano porque llevaba en Chile 7 años, ¿no? Un chico joven, 17 años. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Digo, pero usted, ¿no? Que ya vivía en Chile, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿qué le mueve a usted, ¿no? Por estar hasta aquí, ¿no? Con todo lo vivido, ¿no? Y me decía una cosa que te desmonta. Me dijo, mira, doctor, todo el mundo tenemos derecho a una vida mejor, ¿no? Y es lo que buscamos. Entonces yo creo que es un ejemplo, ¿no? La gente busca una vida mejor, la gente busca mejores condiciones de vida. Y por eso la gente cruza la selva a pesar de lo que pasa, ¿no? Hay mucha gente que ha muerto, o sea... Exacto. Cuando hay una crecida del río, cada vez que hay una crecida del río Duquesa, sabemos que al día siguiente va a venir gente que ha perdido a familiares, a niños, que se los ha llevado el río. Pero son historias de vida muy duras. Hay una cifra muy gris, un subregistro tal vez muy alto. ¿Se tiene idea de realmente cuántas personas han perdido la vida o en qué espacio de tiempo?
Desgraciadamente nosotros no seguimos este registro, pero yo sí que sé que Migración y Senafrón muchas veces hacen levantamientos de cadáveres de gente que se encuentra en el río. Por nuestro reporte, lo que la gente transmite, hay bastantes casos que han pasado, ya le digo, asociados o a caídas en la ruta, que no puedes evacuarlos, pues no podemos llegar, crecidas del río o complicaciones medicales, claro, al final, porque mira, nosotros en Bajo Chiquito damos el MINSE, nosotros dignidad a la gente. Luego de 5 o 7 días es el primer lugar donde la gente llega, donde la gente puede acudir a hacerse unas curaciones en los pies, acceso al agua. Entonces, al final es una cuestión de dignidad, ¿no? Lo que al final está pasando acá. Y en realidad, ¿cómo ustedes manejan todo eso personalmente? Es decir, ese contacto con ese drama y tantas personas que se atiende al día, ¿cómo ustedes manejan eso? Bueno, yo creo que es súper importante trabajar en equipo, ¿no? Y aquí realzar, ¿no?, el hecho de que trabajamos en colaboración con el MINSA y luego lo que nosotros hablamos siempre, ¿no?, la importancia del cuidado del cuidador, ¿no? Nosotros, por lo menos como Médicos Sin Fronteras, buscamos tener periodos de descanso y también buscamos tener lugares para compartir, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos con un equipo de una red de psicólogas de México que nos apoyan en toda Latinoamérica, que se llaman Corazón Corazón, y buscamos con ellas crear espacios que el equipo pueda compartir y pueda un poco también expresar todo lo vivido, porque son historias de vida que al final somos humanos y nos acaban afectando. ¿Y qué tanto les afecta a ustedes esto? ¿Qué tanto acuden a Corazón Corazón? Bueno, nosotros intentamos por lo menos hacer 2 veces al mes con ellas sesiones y luego también, por contra, también creo que esto nos motiva mucho, pero creo que tenemos un equipo súper implicado, súper motivado, porque al final esto entristece mucho, pero también hace que el equipo tenga ganas de ayudar más, ¿no? De dar un servicio, de dar dignidad, de atender a la gente. Porque son historias de verdad, ¿no? Que al final... Y también la gente es muy agradecida, ¿no? A mí el otro día me hizo gracia porque vi un migrante que tenía lesiones en los pies y nada, le lavamos los pies, le dimos antiinflamatorios y le dimos cremas para aliviar. Y por la tarde vino al centro de salud a darnos las gracias. Muchas gracias, doctores, han hecho magia. No hemos hecho magia, hemos dado un poquito de dignidad, ¿no? Escuchar a la gente, que es fundamental, y brindar el apoyo que podemos dar. ¿Cómo surgió la idea de poner una estación de Médicos Sin Fronteras en Darién? Bueno, esto viene porque nosotros, como bien explicabas al principio, Médicos Sin Fronteras trabajamos en todo el mundo y tenemos un proyecto con migrantes en México desde hace años y ya, sobre todo en el 2019, empezó a llegarnos mucha gente que cuando los veía nuestro equipo de médicos y psicólogos decían que la parte más dura había sido atravesar el Darién, porque es una zona de 5 o 7 días que no hay acceso a nada por la violencia que había. Entonces, con esto surgió la idea. Por desgracia, debido al COVID, no se pudo hacer en su momento una visita para analizar la situación, pero ¿qué pasó? Cuando en enero de 2021, con la mejora de la situación de la pandemia a nivel mundial, se reabren un poco las fronteras, vuelve a aumentar el flujo de gente que viene del Darién y es cuando decidimos enviar un equipo para hacer una evaluación. Vimos que había una necesidad y por eso empezamos actividades. Y grande. Ahora, por ejemplo, usted, don Guillermo, ¿cuántos pacientes mira al día? Yo soy el coordinador médico, pero yo hago de todo. Pero, por ejemplo, estuve en Bajo Chiquito la semana pasada, de miércoles a sábado, y, por ejemplo, el viernes atendimos 290 pacientes y yo, por ejemplo, ese día vi 40, creo. Y eso que yo soy el coordinador, que hago otras cosas, ¿no? Pues imagínate el equipo médico, etcétera. Y es que ha incrementado mucho el flujo, entonces por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo se dividen y si alcanzan a dar atención a la mayoría o qué porcentaje de los que están en los campamentos logra atenderse si es que lo necesitan? No lo sé. Bueno, nosotros intentamos dar atención a todo el mundo. Nosotros abrimos el consultorio por la mañana temprano y solemos estar hasta las 7:30, 8, los días que va bien, dando atención. A partir de esa hora, lo que decimos a los inmigrantes es que si no es una urgencia, que vengan a la mañana siguiente. Si van a bajar de Bajo Chiquito, pues estaremos en Lajas Blancas o San Vicente. Y en caso de que haya una urgencia, pues damos atención en cualquier momento. ¿Y cuántas urgencias han tenido? ¿Cuántos casos de evacuaciones han tenido que hacer? Bueno, cada día hacemos una media de 2 o 3 evacuaciones. Ah, ¿sí? Claro. De urgencia, como las que usted manifestaba. ¿Y qué casos son exactamente? O sea, ¿qué complicaciones llevan? Bueno, pues muchas veces son embarazadas en el tercer trimestre, que tienen sangrados activos con riesgo.
luego pacientes con infecciones avanzadas, con sepsis, luego niños con complicaciones que no toleran vía oral y no podemos mantenerlos en observación mucho tiempo. Luego casos que necesitan una evaluación de cirugía, ¿no? Que son casos que son abdómenes agudos, que necesitan estar en un hospital para una intervención quirúrgica. Estos son los casos que evacuamos, ya te digo, cada día 2 o 3 evacuamos. Y si no evacuamos, lo que hacemos es salidas prioritarias, que paciente que podemos estabilizar lo aguantamos en bajo chiquito por la noche y al día siguiente, en la primera parada respirada a las 5:30, evacuamos a Metetí. Wow, qué interesante. Gracias, don Guillermo. Qué interesante entrevista. Muchísimas gracias por todos los aportes. Esperemos que haya pues un bienestar, por lo menos en esta población, en el tiempo en que están, estoy segura, entre sus manos. Muchísimas gracias, don Guillermo. Muchas gracias a ustedes por dar voz a lo que está pasando. Al contrario. Y un poco recalcar, ¿no?, lo que decimos, ¿no?, que sobre todo nuestro objetivo es que haya una ruta segura, ¿no?, que los inmigrantes por migrar pues tengan las complicaciones de migrar, pero que no haya violencia en la ruta y que la gente pueda seguir su tránsito sin este problema tan grave, ¿no? Gracias, don Guillermo. Gracias por la voz y gracias por contarnos todo cómo está por allá. Muy amable. Gracias a usted siempre por estar con nosotros en el Polígrafo. Espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.